Saludos para todos mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente porque nos volvemos a reunir, nos podemos volver a escuchar y compartir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios también por estos medios como son el internet y a través de estas redes sociales que nos permiten llegar a cada uno de sus hogares con un mensaje que viene de parte del Señor, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo. Y precisamente hablando del consuelo, el tema de la mañana de hoy tiene que ver precisamente con el Dios que consuela. Y yo quiero invitarte que abras tu Biblia para que vayamos a 2 de Corintios capítulo 1. Pero antes de leer la Biblia, vamos a pedirle al Señor y al Espíritu Santo que lea nuestro corazón y lea nuestra mente, que Él pueda ministrarnos según sea nuestra necesidad. Incline su rostro allí y dígale: Padre, en esta mañana te doy gracias. Gracias porque me permites escucharte, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu Espíritu Santo conoce y sabe, Señor, cuál es mi necesidad, Señor. Te pido que puedas hablarme, Señor, que puedas ministrarme, Señor. Que yo hoy pueda comprender tu buena voluntad, Señor, y que pueda ponerla por obra, Señor. Ayúdame, Señor, y permite en Cristo Jesús, Señor, que viva conforme a tu palabra y que ponga en práctica todo cuanto aprenda hoy, Señor. Gracias por tu poder, Señor, y porque eres fiel, Señor. En Jesucristo tu Hijo te doy gracias. Amén. Entonces estamos en 2 de Corintios y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 7. Y dice la Escritura: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Gloria a Dios por su palabra. Tenemos entonces una segunda carta del apóstol Pablo, enviada a los hermanos de Corintios. Y el tema que en esta mañana vamos a tocar tiene que ver con el Dios que consuela. ¿Cuántos saben que Dios consuela? Que Dios es un Dios misericordioso, un Dios generoso, un Dios que aparece en los momentos más difíciles de nuestra vida, un Dios que llega cuando todo el mundo quizás está de salida o cuando todo el mundo no quiere estar con nosotros. Ese Señor que nosotros amamos y conocemos llega en los días más difíciles de nuestra vida. Ahora, ¿cuántas circunstancias y experiencias nosotros nos hemos podido vivir? ¿Cuántas cosas no hemos vivido? Algunas son propias y otras son cercanas porque son de conocido. Y cada vez que nosotros experimentamos estas cosas, escuchamos el común denominador en la boca de quienes no conocen a Cristo, que dicen: ¿y dónde está Dios? Y comienza la gente a hacerse preguntas y a comentar y a decir cosas que en la gran mayoría están muy fuera de la realidad. Pero lo que es cierto es que el sufrimiento es mal visto. El sufrimiento no es considerado como algo bueno o agradable. Nadie quiere experimentar el dolor. Nosotros vivimos huyendo de él, pero de una manera u otra pronto nos alcanzará. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Tal vez usted se ha hecho esa pregunta o ha escuchado personas diciendo: ¿y por qué tenemos que sufrir tanto? Bueno, sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Pero nosotros como cristianos tenemos que reconocer que el sufrimiento es el resultado de la maldad y del pecado, de una naturaleza pecaminosa. Y hay circunstancias que vienen como resultado de ese pecado, como consecuencia de ese pecado, pero otras vienen como consecuencia de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios. Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo os amaría. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entiéndase aquí mundo como sistema, la corrupción moral y también el príncipe de este sistema, que es Satanás, así lo dice la Escritura. Entonces Cristo está diciéndole a sus discípulos: si el mundo los aborrece, o sea, si este sistema los aborrece a ustedes por causa de mí, sepan que a mí ya me ha aborrecido antes, me aborreció primero.
Entonces, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también la guardará la vuestra. Eso está en San Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Pero más adelante, en el capítulo 16, versículo 33, Jesús también expresó lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, escuche bien porque estamos hablando hoy del Dios que consuela y quiero entrar con esta introducción para que nosotros podamos comprender las razones por las cuales muchas veces suceden cosas en nuestra vida y en nuestro alrededor. Y el Señor dijo algo bien interesante: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la traducción viviente, ese mismo texto dice: les he dicho todo esto con anterioridad. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo en el que vivimos tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Qué maravilloso es el Señor, que antes de que las cosas sucedan o lleguen, Él ya nos las ha dicho. En este mundo, mis queridos hermanos, tendremos aflicción. Aflicción de espíritu, aflicción de la carne, por la injusticia, por la maldad, por la indiferencia, por el abuso, por el atropello. Todo lo que usted pueda imaginarse o todo lo que usted pueda haber experimentado es el resultado de estar en un mundo caído, en una naturaleza pecaminosa. Y no deberíamos sorprendernos de esa realidad. Y el Señor de antemano predijo lo que iba a suceder. En este mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la garantía que tenemos, mis amados hermanos. Aunque en este mundo tenemos aflicción, nosotros podemos estar seguros y confiados de que el Señor venció al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, dice en 1 de Juan, nuestra fe. Ahora, nosotros al ver todo esto, nos preguntamos tantas cosas y decimos: ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Y qué pasa en medio del dolor y en medio del sufrimiento? Bueno, de eso queremos hablar en esta mañana. Y yo quiero que usted entienda que Dios es el Dios de toda consolación. En el capítulo 5 de Job, en los versículos 7 y 8, también se dice lo siguiente: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él es el que la vendará. Él hiere y sus manos curan. Ahora, Dios tiene propósito en todo, mis amados hermanos. Dios tiene propósito en todo lo que acontece en nuestra vida y en nuestro alrededor. Nada sucede al azar o por casualidad. Algunas veces las cosas suceden y al parecer no tienen ningún tipo de explicación o razón alguna. Pero detrás de todo eso está el propósito maravilloso de Dios. Job era un varón recto y perfecto delante de Dios, pero aún así Dios quiso afligirle para gloria de su nombre. Esto es interesante. Job era un varón recto y justo delante de Dios, y aún así Dios quiso afligirle para gloria de su nombre, para demostrarle a muchas personas y demostrarle al enemigo de este mundo y demostrarnos a nosotros que podemos servir y ser fieles a Dios pese a las circunstancias. Había un propósito mayor. Quizás Job al principio no lo entendía del todo, pero había un propósito mayor. El Job de antes estaba bien, pero ahora era mejor. Después de la aflicción, después del sufrimiento, después de todo lo que Dios permitió que sucediera en su vida, aunque antes era recto y justo y estaba bien, ahora era mejor. Después de la prueba, después de las dificultades, su conocimiento de Dios fue superior, su fe aumentó en gran escala y ahora tenía fundamentos para hablar con base. Era un testimonio viviente entre todos los que lo conocían. Dios usó lo que Job no entendía para gloria de su nombre y crecimiento espiritual de Job. Entonces Job pudo decir en el capítulo 42, verso 2, yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes. Tú eres Dios cuando estamos bien, cuando tenemos todo. Eres Dios cuando no tenemos nada, cuando estamos en la miseria, cuando estamos en el dolor, cuando estamos en el sufrimiento. Tú eres Dios allí también. Todo lo puedes. Puedes sustentar aún desde las tinieblas, desde lo más difícil, desde los más
horroroso que nos podamos imaginar. Tú eres Dios allí y todo lo puedes. Tú puedes vivificar nuestras almas en medio del dolor y del sufrimiento y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¡Qué maravilloso! Esa es la respuesta de Job después de haber sido atravesado por diversas circunstancias y tribulaciones. No fue que lo dijo al día siguiente. Lo cual quiero decirte es que muchas veces no entendemos las cosas, pero tienen un fin en Dios mayor y glorioso. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?, dice Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Miren, mis amados hermanos, una cosa es tener un conocimiento intelectual de Dios y otra cosa es un conocimiento experimental. Nuestra vida cristiana se basa en un conocimiento de Dios, en un conocimiento de su palabra. Pero todo eso que conocemos, todo eso que sabemos de Dios, en algún momento determinado de nuestra vida se tendrá que hacer patente por medio de la prueba, por medio del sufrimiento, por medio del dolor. Esa confianza, ese testimonio, ese testificar que tenemos de Dios se tendrá que hacer real en nuestra vida. En algún momento vamos a tener que experimentar todo aquello que conocemos y sabemos de Dios. ¿Por qué? Porque así está escrito, así funcionan las cosas. No es solamente saber lo bueno y maravilloso que es Dios en la Biblia, tendrás que experimentarlo. Tendrás que experimentarlo en la prueba, en la lucha, en la aflicción, en el sufrimiento. Y tal vez muchos dirán, bueno, pastor, ¿para qué viene usted a traerme ese mensaje? ¿Para qué viene a decirme esas cosas? ¿Quiere desanimarme? No, no quiero desanimarte. Quiero mostrarte lo glorioso y maravilloso que es Dios. Quiero mostrarte que a pesar de cualquier situación que vivamos o que podamos experimentar, Dios sigue siendo un Dios glorioso y maravilloso. Y Job lo experimentó. A modo de introducción a lo que estamos hablando, Job experimentó esto, pero Job dijo, de oídas te había oído. Eso es la realidad que Job estaba experimentando luego de esa tribulación, luego de ese momento tan difícil, tan complicado en su vida. Él pudo decir, bueno, mira, yo conozco ahora que todo lo puedes y que no hay nada que se esconda de ti. No hay nada. Tú me enseñarás. Yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hubo para Job un final glorioso, mis amados hermanos. Aunque para llegar allí fue tormentoso, pero las aflicciones y pruebas y circunstancias en la vida cristiana tienen propósitos en Dios. Y en medio de ellas está Dios para guiar, apacentar y consolar. Usted puede que no lo vea. Usted puede que no lo sienta. Usted puede que no esté satisfecho, pero créame, hay propósitos en Dios en todo lo que nos acontece y en todo lo que estemos viviendo. Hay propósito en Dios si usted realmente es un hijo de Dios. Si usted es un cristiano que ama al Señor, si usted es un cristiano nacido de nuevo, hay propósito en Dios para tu vida por todo lo que tú estés atravesando, por todo lo que tú estés experimentando, por todo lo que estemos viviendo como iglesia. Hay propósito en Dios. Así como lo hubo para Job, así como lo hubo para muchos otros en Cristo, hay propósitos en Dios. Es maravilloso saber esto. Es glorioso entender esto. Y yo quiero que usted en esta mañana lo sepa. Quiero que usted en esta mañana lo entienda, lo crea y lo viva y lo espere. Mire, hay propósitos en Dios en medio de todas estas cosas. Y lo más hermoso, mis queridos hermanos, es que usted puede estar seguro de que Dios está allí para guiarlo, para apacentarlo, para consolarlo. Usted puede estar seguro de que su vida está en las manos de Dios y bajo cualquier circunstancia, sin importar cuán atroces sean estas o cuán feroces parezcan, es necesario que usted entienda que Dios está allí, a su lado. Es necesario que Dios está allí, que usted lo sepa y que comprendamos que el Dios soberano que controla todas las circunstancias de la vida y que nada le es ajeno, Él está de nuestro lado. Aunque muchas veces el dolor y el sufrimiento no lo entendamos. También es importante que sepamos que el sufrimiento viene como resultado de vivir en este mundo caído. Pero aún así, Él orquesta toda esta tragedia y dolor para formar nuestro carácter, para llevar gloria a su nombre, para testimonio y para crecimiento y para que seamos sensibles a la voz de Dios y a la necesidad del dolor ajeno.
Todas estas cosas, mis amados hermanos, tienen propósitos en Dios y están enseñándonos y están fortaleciéndonos y están ayudándonos a crecer, están ayudándonos a acercarnos a Dios, están ayudándonos a formar en nosotros un corazón y una fortaleza espiritual que no tenemos ni idea de lo que Dios esté haciendo en nosotros. Es cierto, mis amados hermanos, que nuestra percepción sobre ciertas circunstancias cambian cuando experimentamos en carne propia dichas situaciones. Mire, a veces nosotros no tenemos idea de lo que es el dolor ajeno hasta que Dios nos permite atravesar por ciertas experiencias. Pero pudiéramos pensarlo de esta manera. Muchos hermanos en Cristo viven momentos y situaciones complicadas y nosotros estamos cerca de ellos y nosotros los conocemos y nosotros sabemos qué están experimentando, pero somos indiferentes. Nosotros sabemos qué situación están llevando, qué cargas están atravesando. Vemos con nuestros propios ojos, pero andamos como que si no está sucediendo nada. Aunque la palabra de Dios dice que debemos involucrarnos y sobrellevar las cargas los unos de nosotros y que debemos amarnos los unos a los otros y que debemos ayudarnos los unos a los otros. Pero parece mentira, mis amados hermanos. Dios tiene que permitir circunstancias y situaciones para que entonces nuestra perspectiva y nuestra percepción sobre ciertas circunstancias cambien. Y cuando comenzamos a experimentar en carne propia dichas situaciones, nuestra confianza en Dios, mis amados hermanos, es mayor al experimentar luchas y pruebas. Nos guste o no, las aflicciones revelan nuestro carácter espiritual y nuestra necesidad de Dios. Ahora, en primer lugar, mis queridos hermanos, en toda tribulación contamos con el Señor. Usted debe creer esto con todo su corazón. En toda tribulación contamos con el Señor. No estamos solos. Dios es misericordioso y consolador por excelencia. En toda situación en la cual yo me encuentre, de angustia, de aflicción, de dolor, en todas cuento con el Señor. No estoy solo. Tú no estás solo. Yo no estoy solo. Dios es misericordioso y consolador por excelencia. Tenemos la garantía de que el Señor estará a nuestro lado. Usted y yo, al igual que Pablo, podemos decir, sea Dios bendito. Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Siempre que podamos confiar en su misericordia y consuelo, siempre. No hay ni un momento ni en alguna etapa de su vida en la cual usted no pueda confiar en su misericordia y en su consuelo. Es más, la invitación del apóstol Pablo es a que confiemos en que así como abundan las aflicciones por medio de Cristo, así también abundarán sus consolaciones. Podemos confiar en su misericordia y su consuelo, aún en las horas más críticas y negras de nuestra vida. Podemos estar seguros de que el Señor estará a nuestro lado. Como dijera el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sí, ese es nuestro Dios. Y el salmista lo sabía. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú me acompañarás, tú irás a mi lado, tú irás, como dice el Salmo, serás mi sombra, mi mano derecha. Tu vara y tu cayado, que son los instrumentos de Dios, me infundirán aliento. Si el Señor es por mí, dice la Biblia, ¿quién contra mí? Necesitamos saber y entender esta gran verdad y promesa que poseemos como cristianos. Nosotros tenemos esta promesa y la poseemos como cristianos, de que Él estará a nuestro lado, de que Él nos acompañará aún en el valle de sombra de muerte y que, como dice su palabra, Él estará allí para infundirnos aliento. No es que usted es Superman, no es que es Spider-Man, no es que usted no se cansa, no es que usted no siente temor, no es que usted no se aflige. Sí, esos momentos van a llegar. Yo lo que quiero es que usted entienda que aún en medio de ese momento nosotros podemos recibir consuelo de parte de Dios, podemos recibir poder mediante su Espíritu Santo para vencer, para levantarnos, para caminar. No estoy diciendo que esos momentos no van a llegar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos aprender y saber que Dios es un Dios que consuela. Un Dios que no está lejos de nosotros, sino que está cerca. Un Dios que está atento a todo lo que acontece. Un Dios que conoce todas las cosas y que está allí para estar a nuestro lado, ayudándonos a que podamos entender, comprender y hacer frente a las circunstancias. No tenemos promesa de que no tendremos aflicciones.
En la Biblia no hay ninguna promesa que diga no tendremos aflicciones, pero sí tenemos promesa de que Dios estará con nosotros en cada una de las dificultades de la vida. En cada una de las dificultades de la vida que nos toque experimentar, Él sí promete estar con nosotros. Y esto es una bendición muy grande. Una bendición muy grande el que usted pueda saber que sin importar lo que usted le toque afrontar en esta vida y en este mundo, usted contará en cada una de sus circunstancias y situaciones con la compañía de nuestro Dios. Él no ha prometido que no tendremos dificultades. Por eso ese evangelio que cree que la vida es happy, happy, happy y que cree que no hay ningún tipo de padecimiento, pues es un evangelio medio verdadero, para no decir que es completamente falso. No puede ser cierto, no puede ser verdad. Yo no puedo prometerte lo que Dios nunca ha prometido. Yo tengo que prometerte lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es que no tenemos ninguna promesa de que no tendremos dificultades. Pero sí tenemos promesa de que Dios estará con nosotros en cada una de las dificultades de la vida que nos toque experimentar. Y tal vez usted me diga, pastor, ¿pero qué voy a querer yo tener más dificultades de las que ya existen? Yo lo que quiero es un evangelio que me enseñe, que me diga que vamos a tener en medio de la escasez. Que no, hermano, no se trata de eso. No estamos diciendo si Dios provee o no provee. No estamos poniendo en tela de juicio de que Dios es poderoso. Precisamente porque Él es poderoso, precisamente porque todo lo puede, precisamente porque para Él no hay nada imposible, es que estamos hablando de esta gran verdad en la mañana de hoy. Mire, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que saber esto. Tarde o temprano nos tocará afrontar algo que va mucho más allá de nuestras propias fuerzas, que se escapa de nuestras manos. La vida no es todo el tiempo sonrisa. Hoy podemos estar en el mejor nivel económico, emocional. Hoy podemos estar con salud, hoy podemos tener muchas cosas, hoy podemos tener quizás la idea de que permaneceremos así por muchos años, pero pudiese resaltar o salir a la luz un momento en el cual se detecta una enfermedad con la cual no contábamos, que de repente lo perdemos todo, que de repente no tenemos nada. La pregunta es, ¿piensas tú que Dios en ese tiempo no estará contigo? ¿Piensas tú que Dios en ese momento desaparecerá? Al contrario. Allí tú experimentarás la cercanía del Señor de una manera única e inimaginable. Él está allí para apacentarnos en medio de los tiempos difíciles. Para cada situación y aflicción y sufrimiento hay una consolación de parte del Señor. Ese consuelo empieza en lo interno y se exterioriza de una manera que se hace visible el consuelo del Señor. La gente puede ver que en ti hay un consuelo, de que en ti hay una fortaleza, de que en ti hay algo especial. Y ese algo especial se llama Cristo en ti, en tu vida, que puede darte capacidades que humanamente no hay forma ni manera de explicarlo. Es entonces para nosotros una promesa maravillosa de que sin importar los tiempos que vivamos, Dios estará apacentándonos. Apacentándonos en el valle de la sombra de la muerte. Apacentándonos en los pastos verdes y en los prados, en las lagunas. Apacentándonos en la abundancia. Apacentándonos en el desierto. Atravesando momentos difíciles. Pero Él estará allí. Como fiel pastor, pastoreará a cada uno de nosotros según sea nuestra necesidad, según sea nuestra situación. Y Él empieza allí a consolarnos, empieza a guiarnos, a dirigirnos en medio de la aflicción y el sufrimiento. Y ese consuelo que viene de parte de Dios, que empieza en lo interno, se hace visible, se exterioriza y todo mundo puede ver la mano de Dios y el consuelo de Dios sobre tu vida. Ahora, la consolación de la cual Pablo habla en esta carta que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Esa consolación de la cual se habla aquí en la Biblia viene de la palabra griega paraklesi, que se traduce consolación. Se relaciona con el término familiar paraklete, que significa aquel que se pone al lado para ayudar. Pablo está diciendo realmente que Cristo nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él se pone de nuestro lado para ayudar. Y es otro nombre también que se puede usar para el Espíritu Santo. Consolación denota con frecuencia en algunos otros textos comodidad, pero específicamente el significado aquí, lo que Pablo está diciendo es que Dios vino a él en medio de sufrimientos y angustia para fortalecerlo e impartirle valor y denuedo.
Dios viene, mis queridos hermanos, a darnos su consuelo por medio de su Espíritu Santo, a susurrarnos su palabra para recordarnos sus promesas, llenando nuestra alma de aliento, de fuerza para hacer frente a la adversidad. ¿Cuántos han recibido el consuelo de Dios? ¿No es cierto que en los momentos en los cuales hemos pensado que todo se ha dado por acabado, de que ya no hay oportunidad, de que ya se viene encima el mundo y nos aplasta, ha aparecido el Señor para mostrar su poder y su grandeza? Dios viene precisamente a darnos su consuelo por medio de su Espíritu Santo y a susurrarnos su palabra, recordándonos sus promesas, llenando nuestra alma de aliento y fuerza para hacer frente a la adversidad. Eso es lo que hace Dios. Dios se pone de nuestro lado y actúa con la potencia de su Espíritu para ayudarnos. Nos da poder y capacidad de resistir. ¡Qué maravilloso es Dios! No nos consuela solamente de palabras, sino en hechos y en verdad. Y yo sé que muchos de ustedes han sido consolados por el Señor. Y sé que muchos van a ser consolados por el Señor. Pablo experimentó en carne propia ese consuelo. En Hechos, capítulo 23, versículo 11, dice la Biblia que él estaba allí afrontando una situación difícil ante los judíos. Había sido llevado ante los tribunales, estaba puesto allí en una situación complicada y él llegó a un momento en que las fuerzas se les estaban acabando, mis amados hermanos. Un momento en el cual se sentía agotado, afligido y son de esos días en los cuales uno siente que el mundo se le viene encima, que uno siente que ya no puede más, que uno siente que no puede seguir adelante. Y cuando digo esto, yo no me estoy refiriendo a que esto sea el deseo de Dios para nuestra vida, ni estoy animándolo a que usted se consuele creyendo que es normal. No, no es normal, pero a veces los problemas son tan grandes y las dificultades son tan fuertes que abruman de una manera muy fuerte la vida del ser humano. Y dice en el capítulo 23 del versículo 11 de Hechos lo siguiente. Dice de la siguiente manera, el verso 11: y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo apelaba a los fariseos. Pablo estaba allí ante el Sanedrín y estaban allí dispuestos, casi que lo querían linchar, lo querían matar. Y todo por causa del evangelio, por causa de la predicación, por causa del ministerio que Dios le había entregado. Y él estaba allí batallando humanamente, dando lo mejor de sí, hablando por medio del Espíritu Santo. Pero con todo y eso, mis amados hermanos, cuando las pruebas son abrumadoras, cuando las pruebas son grandes, él sintió en un momento bastante agotamiento espiritual, físico, se sentía triste. Porque a todos nos pasan este tipo de situaciones. Y dice la Biblia que como Dios te conoce y como Dios te ama y como Dios es tu pastor y como Dios está al tanto de ti y como Él está pendiente de ti, Él llegó, mis amados hermanos, en el momento de la soledad, en el momento en el cual todo el mundo está durmiendo, en el momento en el cual tú comienzas a hablar con el Señor, en el momento cuando comenzamos a decir: Padre, ¿por qué estas cosas, Señor? Padre, aquí estoy por tu misericordia, por tu gracia, lo que quiero es agradarte, estoy haciendo esto porque tú me has llamado a hacerlo, Señor, estoy aquí. Y en ese momento, mis amados hermanos, dice que se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, ten confianza, Pablo. Ten confianza, ten ánimo. Hermano, yo creo que esto debió haber sido una experiencia maravillosa. El poder sentir en ese momento de cuando sientes que ya no hay más posibilidad y que no puedes más, que el Señor te diga: ten ánimo, es lo más extraordinario. Y yo sé que Dios también nos puede estar diciendo a nosotros en esta mañana: ten ánimo, Juan. Ten ánimo, Luis. Ten ánimo, Miguel. Ten ánimo, Petra. Ten ánimo, Florencia. Ten ánimo. Confía. Confía en el Señor. Ten ánimo. Todavía falta mucho por hacer. Cada vez que los siervos de Dios sienten que se ha acabado todo, Dios les dice: ten ánimo. Levántate y anda porque largo camino te resta. A Elías también le pasó. También se sintió desconsolado al ver la maldad, al ver el descaro, al ver las consecuencias del pecado y hasta dónde había llegado el pueblo de Dios. Se sintió desanimado y dijo: Señor, quítame la vida, ya no puedo seguir así.
Pero el Señor le ministró en un sonido apacible, en un sonido suavecito, en un susurro. Levántate, come, porque largo camino te resta. Lo cual indica, mis amados hermanos, que el Señor conoce nuestras situaciones. Él es misericordioso y Él padeció en carne propia todo lo que nosotros podamos vivir o experimentar. Entonces, lo peor que podemos hacer nosotros es pensar que Dios es indiferente a mi dolor, a mi sufrimiento y a lo que pueda estar atravesando. Él sabe lo que es tener hambre, Él sabe lo que es tener sed, Él sabe lo que es estar cansado, Él sabe lo que es estar desesperado, Él sabe lo que es tener un familiar enfermo, tener un amigo en una situación crítica. Él lo conoce. Él lo experimentó, por lo tanto, dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. No, al contrario, sí tenemos uno que se compadece, que conoce y que sabe. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana. Dios alentó a Pablo, pero si seguimos más adelante, antes de llegar a Roma, dice la Biblia en el capítulo 27, específicamente en los versículos 22 en adelante. Ahora, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida. Estaban ahí en el mar, estaban varados, una fuerte tormenta, la gente estaba ya pensando que iba a morir. Y Pablo le dice, los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. En pocas palabras, en medio de la tormenta y de la turbulencia, en medio del desánimo y de la tragedia y del pensamiento de muerte, Dios visitó a Pablo, no porque él fuese específicamente el que sentía esto, sino que a veces nosotros tenemos que entender algo, mis amados hermanos. A veces estamos en medio de tribulaciones para llevar nosotros esperanza, para llevar nosotros consuelo. Dios nos pone allí para ministrar la vida de aquellos que no le conocen. Entienda algo, nosotros estamos en días difíciles, pero estamos también en el propósito de Dios. Y Dios puede estar ayudándonos, ministrándonos, hablándonos, mostrándonos, diciéndonos esto para que nosotros también podamos tener una actitud correcta ante las situaciones que estamos viendo, para que consolemos a otros. Y mire qué hermoso debió haber sido este tiempo, porque Él le dice, mire, tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, gloria a Dios. En el día que yo temo, yo en ti confío, dice la palabra. En el día en que yo temo, yo en ti confío. Y el Señor le dice, Pablo, no temas. No temas, Pablo. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me lo ha dicho. Ahora, usted dirá, ¿por qué he pasado por tantas tormentas, pastor? ¿Por qué he pasado por tantas dificultades? ¿Por qué he vivido tantas experiencias en mi vida? ¿Por qué todo el tiempo me ha sucedido esto? Mire, Pablo vivió en naufragio, en peligro de espada, de ladrones, en linchamiento, apedreado, azotado. En tantas cosas Dios le permitió estar. Pero en todas las situaciones en las que estuvo, recibió consuelo de parte de Dios. Recibió de parte de Dios consuelo, recibió de parte de Dios ayuda y auxilio, y fue instrumento de Dios en medio de las tribulaciones para todos los que estaban a su alrededor. Tú puedes ser un instrumento de Dios. Muchos leen más allá de quedarnos en el lamento, en el lloro, en la preguntadera, que no entendemos a veces esto y no sé qué. Podemos más bien decir, Señor, consuélame con tu poder, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, y ayúdame a dar consuelo y esperanza. Ayúdame a hacer luz en estas tinieblas. Ayúdame a brindar esperanza. No sabemos por qué Dios te está permitiendo vivir todo esto, pero hay propósitos en estas cosas, mis queridos hermanos. Hay propósito para ti, para los tuyos. Hay propósito, y tenemos que comenzar a entender que no estamos solos. Que el consuelo de Dios será tan fiel como lo es la aflicción. Si la aflicción está, el consuelo de Dios estará. Nunca habrá aflicción sin consuelo para los que aman a Dios. Nunca habrá aflicción sin consuelo para los que están en Cristo. Nunca habrá aflicción sin consuelo para los que claman a Él, para los que le aman, para los que confían en Él. Créame, tan cierto como que existe la maldad, la aflicción, el dolor y el sufrimiento, así estará Dios atento y a la mano para todos sus hijos. Para todos sus hijos. Nosotros tenemos que creer y confiar en estas verdades. Dios ministró a Pablo
alentando su alma en medio de las dificultades, demostrando así que nuestra vida no depende de las circunstancias, sino de la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, mis queridos hermanos, Dios consoló a Pablo a fin de que él pudiera consolar a otro. Bendito sea Dios. Somos consolados también para consolar a otro. Y es lo que dice nuestro texto. Si usted vuelve allí a 2 de Corintios y vamos en el capítulo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo sabía que no era una, no era dos, no era la primera y no era la última, pero de algo sí estaba seguro. Aunque son muchas las tribulaciones, en todas contaremos. Tenemos la garantía de que en todas seremos consolados por el Señor. En todas tendremos la garantía de que Él estará allí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay propósito en todo esto. Hay propósito en medio de estas circunstancias. Pablo fue consolado a fin de que él también pudiera consolar a otros. Este es el gran principio cristiano. Y este es parte del propósito de las aflicciones. Una es que seamos conformados a la imagen de Cristo, que crezcamos en fe. Y el otro es que podamos consolar a otros que sufren y que están en las mismas circunstancias por las cuales nosotros pasamos. El que recibe consuelo tiene la responsabilidad de compartirlo. Y Pablo se sentía unido con los corintios en las aflicciones. Por eso sabía darles consuelo. Cuando la Biblia dice nosotros, es importante que tú lo entiendas. Nosotros en el verso 4 es esencial cuando hablamos de aflicción y consolación. El que no ha experimentado la aflicción, la enfermedad, el abuso o cualquier otra dificultad, no está capacitado para dar consolación. Por eso los jóvenes son tan indiferentes ante la necesidad, ante el dolor. Por eso cuando se tiene cierta edad, no se tiene condescendencia con el prójimo, porque tal vez no han experimentado nada de eso. Pero a medida que avanza el tiempo, a medida que avanzamos y crecemos, nos damos cuenta de que en la vida no es como muchas veces pensamos. No es como muchas veces creemos. No es como nos estamos comportando. Tú tienes que verte en ese espejo. Tienes que saber que dentro de unos años tú puedes estar en esa condición o peor. Pero muchas veces ignoramos estas realidades. Pero créame, el que no ha experimentado la aflicción y la enfermedad, el abuso o cualquier otra dificultad, no está capacitado para dar consolación. Pero cuando uno puede decir, nosotros los prisioneros, nosotros los que hemos pasado por esto, como decía Pablo, nosotros que hemos vivido esta situación, entendemos al caletre lo que ustedes están viviendo. Lo podemos sentir y nos conmueve y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de beneficiarles, de ayudarles, de ser de bendición para sus vidas. Decía un médico, nosotros los leprosos, un doctor que contrajo la lepra mientras ministraba a los leprosos. Entonces los demás, cuando usted quiere consolarle y tiene fundamentos para consolar, lo recibirán. Lo que usted les ofrezca lo van a recibir. Pablo aquí enfatiza que el recibir consolación nos convierte en un conducto que canaliza el mismo consuelo con que Dios nos ha consolado. Muchas veces el comunicar la consolación es algo más profundo que usar unas cuantas palabras, un abrazo, unas lágrimas o una simple expresión. Vale mucho cuando comunica una consolación genuina. Oiga bien, es mucho más profundo que usar unas cuantas palabras. No es sencillamente decir, lo siento. No, aunque eso es importante, aunque eso realmente forma parte del consuelo, no es suficiente. Un abrazo, unas lágrimas o una simple expresión valen mucho, pero cuando van acompañadas de una consolación genuina. Cuando usted está dispuesto no solamente a consolarle de palabra, sino también de hecho. Y la cadena de consolación que viene de Dios, porque Dios me consuela a mí para yo a consolar a otro, y ese que está siendo consolado por mí, a través de lo que el Señor me ha mostrado, me ha dado, Él va a consolar también a otro. Es una cadena en la cual el pueblo de Dios se bendice y es fortalecido. Ahora usted se preguntará, ¿y cómo llegan las consolaciones de Dios? ¿Cómo nos llega ese consuelo? ¿Qué usa Dios para consolarnos? Bueno, Dios usa varios métodos. Dios nos consuela por medio de su Espíritu Santo, Dios nos consuela por medio de su palabra y Dios nos consuela por medio de otros creyentes. Y entienda algo, Dios nos consuela por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí?
De manera especial y maravillosa, por medio de su Espíritu, Dios nos consuela. Él es el consolador. Les conviene que yo me vaya, dijo el Señor, para que entonces venga el consolador. Pero también nos consuela por medio de su palabra. Y también nos consuela por medio de otros creyentes, que es lo que Pablo dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros recibimos o de la forma en que somos consolados por Dios. Entonces Pablo estaba consciente de eso. Dios nos consuela por medio de su Espíritu Santo, Dios nos consuela por medio de su palabra y Dios nos consuela por medio de otros creyentes. Miren, en Isaías capítulo 40, voy a leer para ustedes lo que dice Isaías capítulo 40. Y mire qué maravilloso lo que dice el Señor. En el capítulo 40, en el versículo 1 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios es un Dios de consuelo por excelencia. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Pero en el versículo 28 dice lo siguiente: no han sabido, no han oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea Dios, Él da esfuerzo al cansado. Tú puedes cansarte, yo puedo cansarme, pero Dios nos dará esfuerzo, Dios nos dará fortaleza, Dios nos alentará, Dios nos capacitará, Dios nos habilitará mediante el poder de su Espíritu y mediante el poder de su palabra. Entonces, si hoy estás cansado, si hoy te sientes abatido, si hoy te sientes afligido, si hoy te sientes turbado, hoy puedes recibir consuelo de parte de Dios, pero tienes que estar dispuesto a escuchar, a recibir el consuelo que viene de parte de Dios. No has sabido, dice la Biblia, que el Dios eterno es Jehová. Él creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga. El que no se cansa tiene la capacidad de alentarte a ti que te cansas. Dios no se cansa. Tú sí te cansas. Yo sí me canso, pero Él es la fuente del esfuerzo. Él es la fuente de fuerza. Él es la fuente de capacitación. Él es la fuente de poder para que nosotros podamos seguir y avanzar. Él es la fuente, mis amados hermanos, para nosotros poder avanzar, para nosotros poder perseverar y permanecer. Él es la fuerza. Y dice la Escritura que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. No importa cómo me sienta hoy, Él puede multiplicar mi fuerza. No importa quizás cómo esté yo por tanta aflicción y por tanta... Él puede darme nueva fuerza, pero tengo que estar dispuesto a confiar y a creer en Él. Tengo que estar dispuesto a sujetarme a Él, a su voluntad y a su poder. ¡Qué maravilloso! Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero si quisiera ir más adelante, en el capítulo 51, versículo 3, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría, gozo y alabanza y voces de canto. Es algo profético con respecto a Israel. Pero también es cierto que esas características de Dios son reales en cada uno de nuestra vida. Dios nos consuela en nuestras soledades. Dios nos consuela en nuestras aflicciones, en nuestras tristezas. Él llega a consolarnos de una manera única y maravillosa. Es ese consuelo que viene del silencio, del trato, de la oración, de la lectura de su palabra. ¿Cuántas veces no hemos estado leyendo un texto y salen lágrimas por nuestros ojos? ¿Cuántas veces no hemos estado desesperados por las necesidades y por las circunstancias y Dios nos habla por esa palabra y es un consuelo que internamente invade nuestra alma de paz, tranquilidad y confianza y seguridad? Aun cuando hacía unos segundos no confiábamos ni teníamos tranquilidad ni paz. Ese es el consuelo que viene de parte del Señor. El consuelo que viene de parte de Dios.
Él sabe cómo consolarnos. Y Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestra flaqueza, conoce lo que estamos atravesando y lo que estamos viviendo. En el versículo 51, capítulo 51, verso 12 dice, yo soy vuestro consolador. Y yo creo que Dios está diciéndonos en esta mañana una gran verdad, recordándonos algo que tal vez por una u otra razón estamos ignorando y estamos permitiendo que la duda, que la aflicción, que el dolor y que la tragedia y la necesidad estén por encima. Pero hoy Dios nos recuerda, yo soy vuestro consolador, tu consolador. Yo soy el consolador de tu alma. Yo soy el que te consuela, dice el Señor. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como el heno, si yo soy tu consolador? Queridos hermanos, Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Dios está trabajando en cada una de las circunstancias en las cuales nos vemos envueltos y en las cuales estamos atravesando. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Dios está haciendo cosas maravillosas, de que Dios está haciendo cosas buenas en nosotros por medio de cualquier situación que estemos atravesando. Si estamos en el Señor, vuelvo y le repito, si estamos en su voluntad, en su propósito, y estamos atravesando por ciertas circunstancias, créame que Dios está obrando para bien, para provecho y para propósito y para un fin mayor. El primero, llevar gloria a su nombre, y segundo, transformarte y convertirte en ti, en el hombre o en la mujer que Él desea que tú quieres que seas. Miren, mis amados hermanos, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para que vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero de las aflicciones, también lo soy en las consolaciones. Porque hermanos, dice Pablo, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Mis queridos hermanos, Pablo nos enseña por medio de su palabra una gran verdad. La gran verdad es, nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Muchas de nuestras aflicciones nos permiten verdaderamente poner nuestra confianza en el lugar correcto. Es por medio de ella que nos damos cuenta cuánta fe tenemos y cuánta fe nos falta. Es por medio de ella que valoramos el poder de la oración y el valor de la hermandad, del compañerismo. Miren, mis amados hermanos, muchas de las aflicciones que aunque no nos gustan, son necesarias, porque esas aflicciones nos acercan a Cristo. Esas aflicciones nos acercan a la comunión, a la oración, a la lectura de la palabra. Y si somos atribulados, y si somos realmente tratados por el Señor, o Dios permite ciertas situaciones, pero están generando en nosotros una mayor búsqueda de Él, están generando en nosotros un clamor sincero a Él, están generando a nosotros una manera diferente de vivir para Él. Bendito sea Dios por esas tribulaciones. Yo no sé cómo te encuentras tú. No sé qué estás experimentando, no sé qué estás viviendo. No sé si estás en un momento en el cual quieres simplemente conseguir respuesta a todo lo que te pasa. No sé en qué situación estás, pero quiero decirte, Dios está usando estas situaciones para glorificarse y manifestar su poder en tu vida. Simplemente tienes que confiar en lo que Él hace. No dudar de Él, sino aferrarte a Él, creer fielmente y, como dice Pablo, perder en tu propia fuerza y en tu propia capacidad cualquier expectativa de vida y agarrarte única y exclusivamente del Señor. Puede que nosotros tengamos sentencia de muerte en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no confiemos en nosotros. A veces perdemos todo lo que tenemos. Porque aunque decíamos y hablábamos y confesábamos y decíamos, por ejemplo, yo confío en el Señor, Dios que te conoce, que sabe en dónde estaba tu confianza, dice, vamos a ver si eso es cierto. Entonces, cuando nosotros a veces pensamos y creemos que tenemos intelectualmente una confianza en el Señor,
Pero a la hora de la prueba, a la hora del momento de atravesar, a la hora de caminar por ese valle de la sombra de muerte, muchos de los que decimos Jehová es mi pastor y nada me faltará, muchos de los que estamos constantemente diciendo Él es mi pastor, yo creo en Él, en ese momento, si no podemos creer que el pastor está allí aunque no lo vemos, si no podemos confiar de que el pastor tiene el control de sus ovejas y yo soy una de ellas aunque no lo vemos, entonces realmente no estamos confiando en Él. Y es por medio de tribulaciones, por medio de aflicciones, por medio de experiencias como esta, en la cual nosotros verdaderamente podemos darnos cuenta de nuestra condición espiritual y podemos entonces verdaderamente darnos cuenta cuánto necesitamos del Señor. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude a poder ser consolados y a ser buenos consoladores. Que podamos aprender de esto realmente, mis amados hermanos. Que nuestra vida no depende de las circunstancias, sino del Señor. Y que de todo lo que acontece, como dice Romano, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo quiero pedirte que en esta mañana puedas orar juntamente conmigo. Como te dije, no sé cuál es la forma ni la manera en la que tú estás sobrellevando las cosas, no sé cómo están tus aflicciones, no sé cómo están tus tribulaciones, no sé cómo están las circunstancias que tú estás atravesando, pero Dios está allí. Él está allí dispuesto y Él es un Dios consolador por excelencia. Yo quiero pedirte que toda duda, todo temor, toda desconfianza, todo desánimo, toda incertidumbre, toda angustia y todo lo que te aflija podamos ponerlo delante de Dios en esta mañana y que podamos confiar en esta palabra. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Ciertamente, Señor, nosotros somos carne, Señor. Somos débiles, Señor. Padre, pero cuando somos débiles entonces somos fuertes, porque cuando somos débiles, Señor, y cuando nos damos cuenta de que no tenemos de dónde agarrarnos, entonces nos agarramos de ti, Señor. Bendita sea tu gracia, tu misericordia y tu amor, y cada una de las situaciones que nos hacen darnos cuenta de nuestra fragilidad y nos llevan hacia ti, Señor. Alabo tu nombre porque, Padre, en medio de todas las cosas, Señor, tú nos recuerdas, Señor, en tu misericordia y en tu amor, que tú eres nuestro consolador, Señor. Padre, ¿cuántas veces hemos depositado la mirada, Señor, en el carro? Hemos puesto la mirada, Señor, en el empleo, en el trabajo. Hemos puesto la mirada en lo que percibimos, Señor. Y estamos ignorando, Señor, que por encima de todas las cosas estás tú, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que como Job, Señor, nosotros digamos, de oída te habíamos oído, mas hoy mis ojos te ven, Señor. Que podamos decir, yo sé que todo lo puedes, Señor, y que no hay nada difícil para ti. Ministra nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor. Toma el control de mis hermanos. Toma el control de los que están enfermos. Toma el control, Señor, de los que están siendo bombardeados emocionalmente por medio de palabras. Aquellos que están afligidos, Señor. Aquellos que han tenido pérdida. Aquellos que se encuentran en plena tormenta. Aquellos que están, Señor, en peligro y en riesgo, Señor. Ten misericordia, Señor. Bendíceles y ayúdales. Y permite, Señor, que puedan confiar en ti. En Cristo tu Hijo, Señor nuestro, te doy gracias, gloria y honra. Amén.